Bien, buenos días, jóvenes. En este caso, pues, comenzamos con la clase del día de hoy, que es, vamos a concluir el concepto de razón, vamos a introducir el concepto de proporcionalidad y para finalmente en la otra clase llegar al concepto de porcentaje. Comenzaremos. Ok. Comenzaremos recordándole el primer ejemplo con el que comenzamos la clase del día anterior. En ella, pues decíamos que se quería preparar una salsa rosada para emparedados de pollo. Según la receta, se debe mezclar por cada 3 cucharadas de salsa de tomate, 5 cucharadas de mayonesa. Representa la relación entre las cantidades de cucharadas de salsa de tomate y mayonesa. Bueno, habíamos dicho que de salsa de tomate eran 3 cucharadas y de mayonesa eran 5 para construir nuestra salsa rosada y que esto lo representábamos en una tabla donde son 3 cucharadas de salsa de tomate y 5 de mayonesa. Y habíamos dicho que la razón es 3:5. Hasta aquí básicamente repasamos lo que habíamos visto en la última clase. Ahora, para encontrar el número de veces, lo que vamos a hacer es dividir 3 entre 5. Y recordemos que la división yo la puedo expresar como una fracción. Entonces, yo puedo decir que la razón 3 es a 5, yo la puedo expresar como 3/5. O sea, yo la puedo expresar de esta manera también. Y lo podemos definir que dada una razón cualquiera, A es a B, al dividir A entre B, lo puedo expresar como una fracción A sobre B. Se obtiene que el valor de la razón A sobre B es un número que expresa cuántas veces es A de B. Ok. Esto suena así como muy confuso. Veámoslo ahora con un poco de ejemplos más prácticos. Me dicen, encuentra el valor de las siguientes razones. 3 es a 4. Bueno, entonces dice que la razón 3 es a 4 yo la puedo expresar como una división. Entonces puedo ponerlo como 3 entre 4. Y 3 entre 4 yo lo puedo expresar como una fracción. Entonces me queda 3/4. ¿Sí? Entonces con eso estoy completando esta definición que tengo acá. Con otro ejemplo. 10 es a 8. Entonces, esto yo lo puedo expresar como una división, 10 entre 8. Y 10 entre 8 es 10 octavos. Pero acá hay una pequeña característica, que siempre que podamos simplificar, lo vamos a simplificar. Entonces, en este caso tiene mitad, que sería 5. Y tiene mitad, que sería 4. Entonces, en este caso, la razón cambia a ser una razón equivalente que es 5/4. Ahora, si tengo 21 es a 3. Aquí igual lo expresamos como una división, 21 entre 3. Y 21 entre 3 lo convierte en fracción, que es 21 tercios. Y ojo que este valor sí lo puedo dividir y me da una división exacta. Entonces 21 entre 3 es 7. Quiere decir que la razón es 7. Ahora, en realidad lo que estamos haciendo aquí, cuando simplificamos, estamos encontrando lo que son unas razones equivalentes. Así como teníamos fracciones equivalentes que las simplificábamos o las amplificamos, las razones también se pueden expresar de forma equivalente. Entonces, por ejemplo, tengo este caso, donde tengo 3 borradores y 4 lápices. Entonces, la razón, y vamos a expresar la razón de esto. Pero aquí tengo 6 borradores y 8 lápices. Entonces, si yo expreso esto como una razón, me pide, utilizando la forma A esa B, exprese las razones de los borradores a lápices que corresponden. Bueno, entonces yo puedo decir que la primera es 13 a 4, porque por cada 3 borradores hay 4 lápices. Y ya con esta parte
puedo decir que la razón es 6 es a 8. Alguien me tiene el micrófono abierto. Miley, ciérrame el micrófono, Miley, por favor. Gracias. Ok. Ahora, me pide encontrar el valor de las razones halladas en el inciso anterior. Bueno, esto yo lo expreso como una fracción. 13 a 4, entonces, 3 entre 4 es 3 cuartos. Y la razón 6 es a 8, la expreso como 6 entre 8, que eso es 6 octavos. Pero de la misma manera, simplifico. Tengo mitad, que sería 3, y tengo mitad, que sería 4. Entonces me queda 3 cuartos. Ahora me pide un nuevo inciso. Me dice, compare el valor de las razones. ¿Es diferente o es igual? La razón es lo que obtuve al final. En este caso aquí obtuve al final que la razón era 3 cuartos. Y al final aquí obtuve que la razón también era 3 cuartos. Entonces concluyo que son iguales las razones que obtuvimos. Y esto nos da origen a este concepto que vamos a ir manejando. Puesto que 13 a 4 y 6 a 8 tienen el mismo valor de la razón, se dice que son equivalentes. Y al ser equivalentes significa que son iguales. Y entonces me permite expresarlo como 13 a 4 es igual a 6 a 8. Aquí estoy expresando que esta razón es igual a esta razón. Estoy diciendo que son equivalentes. Aquí estoy diciendo que son razones iguales. Ahora, si analizamos la relación que existe entre estas razones equivalentes, vamos a encontrar que en este caso 3 a 4 y 6 a 8, en realidad es como que obtenga esta parte de los 3 a 4 dos veces. Miren, esto una vez acá y otra vez acá. ¿Sí? Entonces, básicamente es como que este valor lo haya multiplicado por 2. Este valor lo haya multiplicado por 2. ¿Para qué? Para obtener estos resultados. Entonces, veamos cómo en realidad lo vamos a hacer. 13 a 4 es igual a 6 a 8. Entonces, básicamente, tomando en cuenta lo que dijimos anteriormente, multiplicamos por 2 el primer término, que era el antecedente, si se recuerdan. Entonces, 3 por 2 es 6. Y multiplicamos por 2 también el consecuente, que es el 4. 4 por 2 es 8. Entonces, si observan, también puedo hacerlo de forma análoga, dividiendo. Dividiendo el 6 entre 2 me da 3 y el 8 entre 2 que me da 4. Entonces, en este sentido, encuentro que son equivalentes y confirmo que son equivalentes. Y me da lugar a esta definición. Que una razón es equivalente a otra si existe un número distinto a 0, porque recordemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces puede ser 2, 3, 5, 7 o cualquier número, que al multiplicarlo o dividirlo por ese número, los términos de una obtengo la otra. En este caso, este es equivalente porque al multiplicarlo por 2 obtengo 6 y obtengo 8. Y es equivalente porque al dividirla entre 2, al hacer el proceso hacia atrás, obtengo 3 y 4. Veámoslo con un ejemplo más claro. En este caso, lo que me está planteando es que en la razón a esa b multiplico por un número n a y por el mismo número n a b.
Y de la misma forma, en la razón a esa b, puedo dividir entre n el valor del antecedente y puedo dividir entre n el valor del consecuente para obtener una razón que sea equivalente. Esto es más teórico, pero vamos a la parte práctica. Aquí, encuentre las razones equivalentes menores. Como me habla de menores, entonces voy a tomar la división. Que sea menores a 8 es a 16. Bueno, entonces tomo 8 a 16. Entonces yo puedo decir que lo puedo dividir entre 2. Entonces si divido entre 2, 8, me queda 4. Y si divido entre 2 el 16, me queda 8. Entonces aquí tengo la primera razón equivalente. 4 es a 8. ¿Podemos encontrar alguna otra? ¿Alguien me puede decir entre qué número puedo dividir a 8 de 16 para encontrar otra razón equivalente? ¿O ya no se puede? Probemos con 4. Dividamos entre 4. 8 entre 4, 2. 16 entre 4, 4. Entonces aquí tengo una segunda fracción, perdón, una segunda razón equivalente. Y todavía puedo obtener una tercera. Tengo 8 de 16. Si yo lo divido entre 8, me queda 1. Y 16 entre 8 me queda 2. Por lo tanto, aquí tengo una tercera razón equivalente menor. Entonces, como conclusión, yo puedo decir que son razones equivalentes menores. 4 es a 8, 2 es a 4 y 1 es a 2. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue dividir entre el mismo número tanto el antecedente como el consecuente. Y aquí definimos. Cuando se encuentra una razón equivalente donde ambos números son números naturales, los más pequeños posibles, a esto se le llama razón simplificada. Entonces, como razón simplificada, yo voy a decir que la razón simplificada de 8 a 16 es 1 a 2. 1 es a 2. ¿Por qué? Porque me pide la más pequeña. Entonces, la más pequeña razón que obtengo es 1 es a 2. Veámoslo. Y aquí lo concluyo. 1 es a 2 es la razón simplificada de 8 a 16. O sea, la razón más pequeña. O sea, haciendo la analogía con las fracciones, es lo mismo como cuando ustedes ya no podían simplificar más. Bueno, eso es lo que sucede aquí. Ya no lo puedo simplificar más. Veamos con otro caso. Encuentre las razones simplificadas de 12 es a 18. Entonces, para encontrar una razón simplificada, vamos a hacer uso del máximo común divisor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar a 12 de 18 y lo voy a descomponer en sus factores. ¿Qué tiene 12 y qué tiene 18? Ambos tienen mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9. Como dividió a los dos, lo voy a encerrar en un círculo. Ahora, ¿qué tiene 6 y qué tiene 9? Bueno, 6 todavía tiene mitad, es 3, 9 solamente se copia. Ahora, ¿qué tiene 3 y qué tiene 9? Tienen tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. Como dividió a los dos, entonces lo encierro en un círculo. ¿Y qué tiene 3? 3 tiene tercera. Me queda 1 es a 1. Entonces, recordemos el concepto de máximo común divisor. Máximo común divisor es aquel que divide a los dos términos a la vez, a los dos o más términos a la vez. Entonces, en este caso, el máximo común divisor es 2 por 3,
6. Entonces vamos a dividir entre 6 cada término. Entonces 12 entre 6 me queda 2 y 18 entre 6 me queda 3. Entonces la razón simplificada es 12 a 3. ¿Sí? Hacemos lo mismo con 12 a 20. Saco los factores de 12 y de 20. Tiene mitad, que sería 6 y 10. Como dividió a los dos, lo encierro. 6 y 10 tienen mitad. Mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. Como dividió a los dos, también lo encierro en un círculo. Ya no tiene mitad. Pruebo tercera. Tercera de 3 es 1, el 5 solo se copia. Y saco la quinta. Quinta de 5 es 1. Entonces los únicos que dividieron a los dos términos son estos dos. Entonces multiplico. 2 por 2 es 4. Entonces voy a dividir entre 4 el antecedente. 2 entre 4 es 3. Y 20 entre 4 el consecuente, que sería 5. Entonces mi razón simplificada es 3 es a 5. Y ojo, no solo en las razones no solamente vamos a encontrar números enteros, podemos encontrar también fracciones o decimales. Bueno, ¿qué hacemos cuando encontremos fracciones o decimales? Bueno, cuando encontramos fracciones o decimales, lo que hacemos es lo siguiente. Veamos en este caso. Encuentra la razón simplificada de modo que sus términos sean números naturales. Por ejemplo, tengo 1.5 y 2.7. Entonces, lo que hacemos es que lo convertimos a cifras enteras. Entonces, para convertirlo a cifra entera, como aquí solo tengo una cifra después del punto y aquí tengo una cifra después del punto, entonces lo voy a multiplicar por 10 el antecedente y por 10 el consecuente. 1.5 por 10 me queda 15 y 2.7 por 10 me queda 27. Y teniendo esto, saco el máximo común divisor de 15 y de 27. Tiene tercera, que es 5 y 9. Como divide a los dos, lo encierro. Tiene tercera, que es 5 y 3. Aquí solo dividió a 9, entonces no lo encierro. Esto todavía tiene tercera, que es 5 y 1. Acá solo divide a 3, por lo tanto no lo encierro. Y tiene quinta, que es 1 y 1. Entonces, el único que dividió a todos es este, 3. Entonces el máximo común divisor es 3. Entonces voy a dividir entre 3 el 15, me queda 5. Y entre 3 el 27, me queda 9. Entonces la razón simplificada de 5 es a 9. Y en este caso tengo exactamente lo mismo. 0.7 es a 2.3. Lo convierto en entero, multiplicándolo por 10 y multiplicándolo por 10. Entonces, 0.7, aquí me faltó un 0. 0.7 por 10 me queda 7 y 2.3 por 10 me queda 23. Y en este caso, esto no lo puedo simplificar más, porque 7 es número primo. Entonces, no hay forma de que tenga un máximo común divisor. Entonces, la razón simplificada es 7 es a 23. Y ojo con esto. ¿Para qué hemos estado trabajando con razones equivalentes? Porque vamos a llegar a la definición de proporción. ¿Qué es la proporción? Es la igualdad que existe entre dos razones. Bueno, te recordamos el ejemplo que teníamos, el de los lápices con los borradores. En este caso decíamos que 3/4 es equivalente, 13 a 4 es equivalente a 6 a 8. Entonces, esto, aquí teníamos una proporción. Y se interpreta como el valor de la razón 13 a 4 es igual al valor de la razón 6 a 8. Así se tendría que leer. ¿Y eso para qué? ¿O por qué? Porque se cumple una propiedad fundamental de las proporciones, que me dice
que que el resultado de multiplicar los extremos debe ser igual al valor de multiplicar los medios de una proporción. O sea que si yo multiplico en el ejemplo anterior que tenía 3 a 4 es igual al valor de la razón 6 es a 8, entonces yo tendría que multiplicar los extremos, que serían estos, 3 por 8, y ese resultado es 24. Y tendré que multiplicar los medios. Se tendría que multiplicar 4 por 6. Y ese resultado también es 24. Entonces, observo que ambos resultados son iguales. Y eso se debe a la propiedad fundamental de las proporciones. Ahora, si por casualidad alguno de esos términos yo no lo conozco, o en este caso es desconocido, entonces ¿cómo lo encuentro? Aplicando la propiedad fundamental. Veamos cómo. Entonces, aquí yo tengo esta proporción, donde digo, el valor de la razón 18 es a 30 es igual al valor de la razón de 3 es a X. Pero no sé cuánto vale X. Entonces voy a encontrarlo. Para encontrarlo, entonces aplico esta propiedad fundamental. Yo voy a decir 18, multiplico los extremos por X, debe ser el resultado, el mismo resultado de 30 por 3. Bueno, 18 por X, aquí aplico la propiedad de las expresiones algebraicas. 18 por X es 18X, 30 por 3 es 90, y aquí aplico el despeje. El 18 está multiplicando por las propiedades, pasa al otro lado a dividir, y 90 entre 18 es 5. Entonces, ¿qué significa? Que el valor desconocido, en este caso, es 5. Y lo puedo comprobar. Si yo multiplico 18 por 5, es 90. Y si yo multiplico 30 por 3, es 90. Y mantengo la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Sí? Esa es la forma como yo encuentro un valor que desconozco en una proporción. Veamos un segundo ejemplo. 2.4 es igual a X, es el valor de la razón. 2.4 es a X, es igual al valor de la razón. 3 es a 4. Veamos cómo. Bueno, vamos a multiplicar extremos con extremos. O sea, 2.4 con 4. Y vamos a multiplicar medios con medios. X por 3. Entonces, si yo multiplico en la calculadora 2.4 por 4, me da 9.6. Este resultado es 9.6. Y X por 3 es 3X. Y ahora voy a dividir. El 3 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 9.6 entre 3 me da 3.2. Significa que el valor de X que no conocía aquí era 3.2. Entonces yo puedo concluir que la razón aquí, puedo decir que la razón completa sería el valor de la razón 2.4 es a 3.2 es igual al valor de la razón de 3 es a 4. ¿Sí? Cumpliendo lo que es la propiedad fundamental de las proporciones. Con este otro ejemplo hacemos lo mismo. Multiplicamos extremos con extremos y multiplicamos medios con medios. Entonces me queda
X por 96 y 12 por 80. Si yo multiplico en la calculadora 12 por 80, ese resultado es 960. Y ahora el 96 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y 960 entre 96, el resultado es 10. Entonces quiere decir que la razón aquí se completa con 10. Y lo puedo expresar de la misma forma, ya con el valor encontrado. El valor de la razón 10 es a 12 es igual al valor de la razón 80 es a 96. ¿Sí? Y finalmente, esto nos da lugar a las aplicaciones, porque muchas veces nosotros quedamos, profe, ¿y esto de qué me sirve? Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. A ver, dice, en una fiesta se invitaron niños y niñas en una proporción que por cada 7 niñas se invitaron 4 niños. Entonces me dicen que en la fiesta en total hay 42 niñas. Entonces me preguntan, ¿cuántos son los niños que acudieron a la fiesta? Bueno, entonces esto lo expreso como una proporción. La primera sería niñas es a niños. Entonces tengo 7 niñas por cada 4 niños, tengo 7 a 4. Y como no sé cuántos niños acudieron, entonces voy a decir, hay 42 niñas en total por cada X niños, porque no sé cuántos niños son. Entonces yo, en este caso, el valor desconocido, yo lo voy a representar con la letra X. Entonces yo voy a decir 42 es a X. Lo expreso como una proporción. 7 a 4 es igual a 42 es a X. Y aplico la propiedad fundamental. 7 por X y 4 por 42. 7 por X es 7X. 4 por 42 es 168. El 7 está multiplicando, pasa a dividir. Y 168 entre 7 es 24. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, que en la fiesta hay 24 niños en total. Y en forma de razón diría que el valor de la razón de 24 es a 42 es igual al valor de la razón 7 niñas es a 4 niños. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Vamos a algo más práctico. Se van de vacaciones sus papás a Islas de la Bahía. Y dice que por 3 días y 2 noches en un hotel de Islas de la Bahía van a pagar 8.922 lempiras. Pero una vez que están allá dicen, no, nos vamos a quedar 2 días más. Ahora quieren quedarse 5 días. Entonces queremos saber cuánto van a gastar en esos 5 días. Bueno, entonces veamos la razón. Por 3 días se pagan 8.922 lempiras. 3 es a 8.922. Ahora, por 5 días, ¿cuánto pagarán? Entonces, 5 es a X. Hago la proporción, aplico la propiedad fundamental de las proporciones, 3 por X y 5 por 8.922. Entonces, para que lo comprobemos, 8.922, si yo lo multiplico por 5, da 44.610. Y ahora, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces lo divido entre 3. Entonces tendrían que pagar 14.870 lempiras por quedarse 2 días más. ¿Sí? Entonces en total pagarían 14.870 lempiras. Entonces, aquí ven, hay una aplicación ya más práctica de lo que ustedes
pueden esperar de cómo aplicar una proporción. Ahora, las proporciones pueden ser directas o inversas. Cuando hablo, vamos a empezar con la directa. Cuando hay una directa, me indica que si un valor crece, el otro valor también va a crecer. A eso se refiere esta definición, que dadas dos variables cualquiera, se dice que y es directamente proporcional a x si hay una constante. Recordemos, la constante no puede ser cero. Tal que se forma una expresión lineal que debo decir que y es igual a x, donde a es la constante de proporcionalidad. Veámoslo con un ejemplo. Se buscan en el súper 3 libras de uvas y se pagan 171 lempiras. Encuentra la constante de proporcionalidad y cuánto se pagará por 2, por 4 y por 5 libras. Está un poco confuso. Entonces, esto yo lo puedo armar en una tabla, donde yo voy a decir, la cantidad de libras depende del precio. Entonces, si llevo 0 libras, si llevo 1 libra, si llevo 2 libras, y el único dato que yo sé es que por 3 libras se pagan 171 lempiras. Pero me pide encontrar cuánto se paga por 2, por 4 y por 5 libras. Estos cálculos nosotros normalmente los hacemos y no nos damos cuenta, pero en realidad estamos aplicando constantes de proporcionalidad. Entonces veamos. Lo primero vamos a encontrar la constante. Y es igual a x. Pero tenía que por 2 libras, perdón, por 3 libras de uvas, yo pagaba 171 lempiras. Entonces, si vemos la tabla, la vamos a ver aquí más adelante, te voy a ver que x corresponde a 3 y que y es el precio, que son 171. Y ahora aquí simplemente despejo. El 3 está multiplicando, paso a dividir. 171 entre 3 es 57. ¿Qué significa? Que la libra de uva vale 57 lempiras. Y esa es mi constante de proporcionalidad. Y aquí era lo que yo les decía. Entonces, por 3 libras, yo pago 171 lempiras. Porque en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando el valor de las libras por su precio. Entonces, veámoslo más práctico. Entonces, si no llevo uvas, no pago 57 lempiras. Entonces, su valor es 0. Si llevo 1 libra, lo multiplico por 57, te pago 57 lempiras. Si llevo 2 libras, lo multiplico por 57 y pago 114 lempiras. Ya sabía que por 3 libras, pagando 57, por 3 libras, pagando 57 lempiras, pagaba 171. Por 4 libras, si yo lo multiplico por 57 por 4, voy a pagar 228 lempiras. Y por 5 libras, pagando 57 lempiras, voy a pagar 285 lempiras. Entonces, la pregunta que me hacían es, ¿cuánto voy a pagar por 2 libras? Bueno, por 2 libras voy a pagar 114 lempiras. Por 4 libras voy a pagar 228. Y por 5 libras voy a pagar 285 lempiras. ¿Sí? Esto es la forma como de repente nosotros lo hacemos tan común. Por ejemplo, cuando ustedes lo mandan a la pulpería y le dicen, tráete 5 libras de azúcar, y ustedes no saben. Ustedes le preguntan, ¿cuánto vale la libra de azúcar? Lo que están encontrando es la constante de proporcionalidad. Le dicen que la libra de azúcar vale 12 lempiras. Entonces, si son 5 libras, 5 por 12 son 60. Y eso es lo que pagarían ustedes al pulpero. Eso es lo que estamos encontrando aquí, la constante de proporcionalidad. Un ejemplo más. Un automóvil recorre 120 kilómetros en 2 horas de viaje. Encuentra la constante de proporcionalidad. Y me pregunta cuánto recorrerá después de 3 y 4 horas de viaje. Bueno, el carro lo expreso como una tabla. Entonces yo sé que por 2 horas de viaje
me recorre 120 kilómetros. Entonces, la constante proporcional Y es igual a X. Entonces, Y va a ser 120 y X va a ser 2. Ahora el 2 está multiplicando, pasa a dividir 120 entre 2 es 60. Entonces, ya encontré la constante de proporcionalidad que es 60. Entonces, 0 por 60 es 0. 1 por 60 es 60. 2 por 60 es 120. 3 por 60 es 180. 4 por 60 es 240. Y 5 por 60 es 300. Entonces, la pregunta que me decían, ¿cuánto voy a recorrer en 3 horas? Bueno, en 3 horas voy a recorrer 180 kilómetros. Y en 4 horas voy a recorrer 240 kilómetros. Y bien, niños, con esto concluimos y les dejo el trabajo con el cual van a estar en esta semana. Vamos a terminar la clase.